cómo de repente Balaam se cae del burro, cuando el burro habla, entonces se cae el burro, entonces Balaam... ¿sí? Y ahí cabe decir que no toda la pintura es arte y obviamente no todo el arte es pintura. Hay muchísimas manifestaciones del arte. Es ese choque que existe entre el exterior y el interior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Parra, artista plástico de la ciudad de Guadalajara, y hoy estamos aquí juntos en lenguamagazine.com justo para hablar de pintura. De verdad, gracias por acompañarnos. Ok, mi nombre es José Parra, soy artista plástico, nací en la ciudad de Guadalajara y yo quiero pensar que soy tapatío no solo por nacimiento sino por elección. He tenido la fortuna de vivir en otros lugares y creo que Guadalajara es una ciudad privilegiada. Estoy encantado no solamente de vivir sino de ser de aquí. Me dedico a la pintura por ya cerca de poco más de 30 años. Empecé en el estudio de mi padre. Mi padre ha sido el gran mentor, no solamente en la pintura, sino tengo también que aceptar que en un sentido también un poco más espiritual. Mi padre es una persona profundamente espiritual, muy abierta y que tiene una concepción del mundo de la que realmente sigo aprendiendo, y eso me ha ayudado mucho, no solamente como pintor, sino creo que también en la parte humana. Bueno, de mis padres en general, o sea, mi padre y mi madre y mi abuela, que es mi adoración. Si yo pudiera, porque todos finalmente somos el producto de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestras condiciones. Yo en parte soy el producto de lo que aprendí en un principio con mi familia, con mi padre, sobre todo él por ser pintor. Que él es José de Jesús también, como un servidor, pero él firma Parrech y yo firmo José Parr. Mi primer encuentro siempre fue muy libre. Él me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y él me iba guiando, pero con muchísima libertad. Eso me ayudó muchísimo, por supuesto, a estudiar y a comprender la estructura y el espacio que comprende una pintura. Eso para mí fue, creo que, de los más grandes entrenamientos que pude haber tenido. Y todo eso gracias a la confianza de mi padre. Yo cuando era chico, de hecho, no pensaba en ser pintor. Yo quería trabajar en el cine, quería producir, escribir y dirigir películas. Quería también ser inventor, científico, en fin. Pero me di cuenta que finalmente quería crear. Eso era lo que yo quería hacer, quería crear. Ya hasta después me di cuenta de dónde estaba todo. Comencé a desarrollarme en la pintura de manera muy natural, al ser mi padre pintor. Entonces me di cuenta que la pintura ofrecía un camino para desarrollarte, no solamente como individuo, sino para poder crear. Porque finalmente la pintura, ante todo, o el arte ante todo es creación. O sea, partimos de que el arte es creación y todo lo demás, ¿sí? Y ahí cabe decir que no toda la pintura es arte y obviamente no todo el arte es pintura. Hay muchísimas manifestaciones del arte. Para mí fue muy fácil el paso hacia la pintura porque mi familia se dedicó a eso. Mi padre es pintor, mi tío es pintor, mi abuelo paterno es pintor y curiosamente mi abuela materna, cosa que me di cuenta hasta después, también fue pintora. Yo eso lo descubrí un poco más tarde, empecé a descubrir sus trabajos y me di cuenta que había una gran artista ahí. No se pudo desarrollar en su momento, pero era una gran artista. Yo me di cuenta a una edad muy temprana, a una etapa muy, muy temprana, que me podía conectar precisamente a través de la pintura. Y no solamente con otras personas, sino la pintura tiene una enorme ventaja. La pintura te conecta a través del tiempo. La pintura, ahorita, quienes están produciendo obra, van a estar conectados probablemente con una persona que va a existir en 200 años. Y esa persona dentro de 200 años va a tener información de cómo se sentía una persona dentro de un entorno y dentro de características específicas en el año 2000 y pico, ¿no? Y eso es fascinante. Es fascinante ver cómo podemos comunicarnos, entablar diálogos con personas de hace 4 siglos. Y la pintura es sumamente eficiente porque es un medio que, como ya vimos desde los inicios del óleo con Jan van Eyck, que tiene una perdura a través del tiempo de una manera sumamente eficiente. El detonante es crear y comunicarte y expresar. La pintura es uno de los muchos medios que hay. La pintura tiene como objetivo
seducir la mirada para poder entonces entablar un diálogo con la mente y con el espíritu. Cuando este diálogo no existe, cuando solamente la pintura seduce la mirada, pero se queda en esa seducción y no se establece un diálogo posterior, estamos hablando de solamente pintura sin el fenómeno artístico. El fenómeno de arte es mucho más profundo. El fenómeno del arte tiene mucho más capas. La pintura, obviamente, como es una disciplina y se puede quedar solamente en la disciplina, se puede quedar solamente en el ejercicio académico si no se va más allá de. Por eso encontramos ejemplos de cómo diversos artistas a través del tiempo se han podido comunicar eficientemente a través del medio de la pintura con una habilidad muy limitada. Vemos, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo. Frida Kahlo es reconocida por la manera en la que conectaba. Frida Kahlo la reconocemos hoy en día por la manera en la que ella se conecta con el espectador, no por la manera en cómo pintaba. Entonces, pintar se puede, pintar muchos lo podemos hacer, pero expresarte, crear, ahí es donde está la clave del arte. Bueno, la inspiración dentro del arte de la pintura y dentro de la creación viene de muchos lugares. Es ese choque que existe entre el exterior y el interior. El exterior, que son las circunstancias de cada quien. Hay un escritor que me encanta, que dice, es un poeta que dice, 23 personas cruzando un puente para llegar a una aldea son en realidad 23 personas cruzando 23 puentes para llegar a 23 aldeas. Cada cabeza es un mundo y cada uno va a tener una vivencia completamente distinta. Y ahí es donde está el valor. Muchas veces cuando uno comienza a pintar y se pregunta qué pintar, por ejemplo, no te das cuenta de que tú como individuo eres completamente distinto a todo lo que se ha producido, a todo lo que se ha hecho, porque lo que tú has vivido ha sido una experiencia única de vida. Y precisamente ahí es donde hay que aprovechar, hay que capitalizar eso. La pintura tiene que ver con esa conexión entre exterior y la parte interior, la parte que solamente tú has vivido. Esa es la parte que va a conectar, porque la pintura, el arte, es ante todo verdad. O sea, tú no puedes engañar a través de la pintura. O sea, tú no puedes decir algo que no eres. Tienes que decir quién eres, tienes que ser honesto. La palabra clave en el arte es honestidad. Si tu arte es honesto, es congruente con lo que tú eres, congruente con lo que tú has vivido, congruente con lo que tú piensas, creo que es mucho más fácil poder lograr esa conexión y poder expresar eso que quieres expresar de manera eficiente. Si nos vamos un poquito hacia atrás y analizamos el fenómeno de la pintura, apenas unos 100 años a partir de este momento, imaginemos, por ejemplo, el movimiento de los muralistas en México. Ellos pensaban, por ejemplo, que la pintura era algo elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar cuáles eran los medios para tener acceso a la pintura. ¿Solamente el museo o solamente aquellos quienes podían comprar la pintura y tenerla en su casa? Los medios en ese momento no eran lo suficientemente eficientes como para poder verlo a través de publicaciones. Hoy la pintura es algo súper democrático. Hoy tenemos acceso. Hoy el que pinta no pinta para una élite. Hoy el que pinta no pinta para una institución. Hoy el que pinta, y lo tiene en redes, pinta para todo el mundo. Entonces, hoy la pintura es un medio de comunicación como nunca antes lo había sido. Me he preguntado muchas veces por qué pintar, por qué continuar pintando. Y es que además de que obedece a una necesidad interna, yo tengo que aceptar que hay una parte, hay un ejercicio sumamente individual en ese. Es quien ha tenido la fortuna de estar en contacto con los pinceles, se da cuenta que es algo sumamente terapéutico. O sea, se da cuenta que cuando toma los pinceles y cuando está enfrente del lienzo y cuando incluso no sabe qué hacer enfrente de ese lienzo en blanco, hay algo en la vida que empieza a tomar sentido.
Porque yo honestamente creo que la vida no tiene ningún sentido per se. O sea, yo no siento que haya una cuestión de destino y todo eso. No, yo siento que el sentido de la vida precisamente es encontrarlo, es hacerlo. Tú hacer tu sentido, tú hacer que sucedan las cosas. Y eso a veces pasa cuando estamos ya sea en la elaboración de algo que por lo menos queremos pensar que es artístico, o cuando estamos enfrente como espectadores del fenómeno del arte, cuando estamos frente a aquella pieza que nos conmueve, que nos está conectando y que nos está haciendo pensar. La pintura, como arte, hace preguntas, y hace preguntas de manera muy eficiente y comunica de manera también eficiente porque lo hace a través de la emoción. A diferencia de muchas veces algunas palabras o la pintura conecta inmediatamente a través de la imagen, lo hace a través de la emoción y hace que se fije de manera mucho mejor. Ya lo decía Robert Hughes, por ejemplo, cuando él habla del Guernica. Hay una copia del Guernica en Naciones Unidas. Cuando se estaba tomando la resolución para ver si invadir o no Irak, bloquearon el Guernica. ¿Por qué? Porque es un cuadro que habla de la guerra. O sea, es un cuadro que te va a hacer preguntas serias, ¿no? Y lo bloquearon. ¿Por qué? Porque sabían que estaba comunicando algo. Ese es el poder de la imagen en general. La pintura lo que hace es que tú puedes deformar, puedes jugar con la imagen, puedes cambiarla, porque los que somos figurativos, en nuestro caso, la idea es jugar, de alguna manera tratar de engañar a la mirada para hacer creer que ahí hay algo, para hacer creer que ahí hay un personaje o que hay una perspectiva. Pero ante todo, la pintura es pigmento sobre el bastidor. Entonces, de ahí el gran juego que tú puedes hacer creando, esta gran libertad que puedes decir, este cuadro, esta superficie requiere de azul. ¡Pah! Ahí está, ¿no? Y ahí es donde está también la impronta de cada artista. Cuando uno está viendo un cuadro, uno está viendo un proceso. Cuando estamos contemplando una obra de arte, uno no solamente contempla el fin de algo, uno contempla todo un proceso y todo un conjunto de decisiones y toda una serie de problemas que se estuvieron resolviendo a través de mucho tiempo y a través de muchos desvelos, porque hay que decir que también, o sea, esto es muy placentero, pero también a veces cuando uno está enfrente del bastidor y te estás peleando con él, estás pidiéndole que te tenga esas respuestas y todo, o sea, también existe esa parte. Pero en esas soluciones hay una vez que lo solucionas te trae una gran paz, ¿no? Te trae le da ese sentido que a veces estamos buscando. Hay varias maneras de poder tener un acercamiento a la pintura. Por ejemplo, si estamos hablando de una visita a un museo, si estamos hablando de ver un libro, tal vez un buen podcast, una buena conferencia, en fin. Una pintura, como toda obra de arte, o sea, la pintura que al menos aspira a ser obra de arte, tiene muchas capas. Tiene la primera capa, es la formal, que es lo que vemos inmediatamente. ¿Qué paleta es? ¿Qué formas tiene? ¿Quiénes están ahí? ¿De qué se compone esa superficie que estamos viendo? ¿Sí? Por ejemplo, habrá pintores que se vayan a una paleta más fría. Hay, bueno, no quiero ahorita nombrar autores, pero de repente hay unos que ponen paletas muy frías y nos llevan a una profunda melancolía. Hay paletas cálidas que de repente te llevan a la euforia. Analicemos el color, analicemos las formas, analicemos los ángulos. A partir de ahí, a partir de las cuestiones formales, te vas al siguiente paso. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y entonces te vas a las circunstancias del artista, te vas al momento histórico, te vas a qué es lo que está pasando dentro del cuadro. Y a partir de ahí empiezas a entablar los diálogos súper interesantes. Y para eso se requiere... La pintura es universal, tiene un carácter universal. ¿Por qué? Porque es algo que todos podemos entender a la primera. Pero, como todo arte, a veces requiere entre más conozcas de la pintura, entre más te adentres al mundo, al universo de la pintura, te vas a dar cuenta de todas esas capas y vas a empezar a ver que una pieza que al principio a lo mejor no podías entender o que entendías algo, vas descubriendo las siguientes capas y de pronto descubres que había un universo detrás. Miren, a mí se me hace muy sencillo. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de las canciones de Pink Floyd. Yo cuando no sabía inglés, por ejemplo, y escuchaba una canción de Pink Floyd, la canción de Pink Floyd ya per se me comunicaba algo, ¿no? Un estado de ánimo. Es lo primero que produce. La pintura produce un estado de ánimo. Y después aprendes inglés
y te vas dando cuenta de la letra y dices, wow, es la siguiente capa. Y después te das cuenta de la vida del cantautor, bueno, de la vida del autor, la vida de la posguerra, y te adentras en otro mundo y entonces, ¡pum!, te cae el baldazo de agua fría y te das cuenta de qué hay detrás de una canción de Pink Floyd, ¿no? Y eso pasa también con la pintura. A medida que vas conociendo, a medida que vas descifrando esos códigos, a medida que vas descifrando ese lenguaje, porque la pintura es un lenguaje per se, te vas metiendo más y más y más en ese agujero del conejo. El arte de la pintura debe plasmar, debe imprimir la esencia de quien lo está pintando, y si esa persona es honesta, de la esencia humana. Porque eso quiere decir que entonces esa persona se conectó con su parte humana, se conectó con su yo profundo, con su raíz, y en la raíz nos conectamos todos. Hay que tomar en cuenta que cuando se colecciona arte, mira, hay una frase que me encanta de Woody Allen, que dice, no conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de agradar a todos. Entonces, en la pintura, uno no puede pintar para todos. No. O sea, tú tienes que ser honesto, conectarte, y habrá a quien le guste, habrá a quien no. Y si tú te dedicas a la pintura, debes mantener una actitud crítica hacia tu trabajo, pero también debes de mantener la apertura a que todos tenemos una opinión, porque se vale enfrentarte a una pintura y se vale tener una opinión y se vale decir me gusta o no me gusta. Por supuesto, entre más herramientas tengas, vas a decir, bueno, capaz que no, creo que sí me gusta un poco más, porque ahora ya la entiendo mejor. Pero también se vale tener todas las herramientas y decir, con todo y todo, acepto que es una buena pintura, pero no me gusta, ¿sí? Se vale también. Cuando tú vas a comprar una pintura, creo que el objetivo es hacerlo con algo que te conecte, hacerlo con algo que hable de ti también, porque veámoslo, por ejemplo, una obra de arte habla no solamente del creador, sino habla también de su entorno, habla de quien lo promueve, habla incluso de la pared en donde está colgada. Veamos que hay galerías que tienen distintas vocaciones, y eso habla del interés de ese galerista en específico, de ese museo en específico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de coleccionismo, esas pinturas que están colgadas en tu pared van a hablar de ti también, ¿sí? Van a hablar incluso de cuestiones también biográficas, ¿por qué no? Van a hablar de intereses propios. Entonces, yo tomaría en cuenta hacer ese análisis, ver de qué manera se conecta esa pintura conmigo, porque finalmente, como hablábamos, si el autor se conecta consigo mismo y se conecta a la raíz, nos conectamos todos ahí. Y que sobre todo, la garantía es que a ti te guste. No importa lo que te diga el crítico, no importa lo que te diga el catálogo, si a ti te gusta, esa es la garantía, porque esa es la garantía que está conectando con otra persona. El arte en general es una experiencia individual. Y a partir de esa experiencia individual, a partir de esa conexión con el individuo, es que se generan esos grandes cambios. Hablar de arte es siempre un concepto huidizo. Cuando creemos que ya sabemos lo que es, de repente se nos va de las manos, o ya cambió o algo, ¿no? Pero yo sí estoy convencido que es ante todo creación. Ante todo. Si no se ha creado algo, creo que no podemos hablar del fenómeno del arte en sí. Cuando no hay creación, y lo vemos con algunas, no todas, con algunos fenómenos que están suscritos al arte actualmente, muchas veces estamos hablando de filosofía, pero no de arte, porque hablamos de pensamiento y hablamos de ideas y todo eso, y son sumamente ricas, pero a veces se prescinde de lo principal, que es el acto creativo, de hacer algo donde no había. La pintura es entonces, o el arte en general, es la creación humana que a través de la sensibilidad, de la inteligencia y de la destreza técnica tienen como objetivo principal, más no único, la contemplación y la experiencia estética. Y la pintura es uno de esos medios, y es un gran medio. Pese a todo lo que nos dijo el siglo XX, la pintura no ha desaparecido
ni va a desaparecer, porque sigue siendo un medio. Hablar del fin de la pintura como se planteó en los 60s, más o menos, es como decir, ya llegó el fin de la literatura, ya llegó el fin de la poesía, ya todo lo que se podía escribir ya se escribió. ¿Y por qué sigue escribiendo entonces? ¿Y por qué sigue habiendo? La pintura va a continuar porque viene de una necesidad humana y es una de las múltiples maneras en las que podemos expresarnos y conectarnos, sobre todo. Creo que mi objetivo, ya a nivel personal, es, por supuesto que muchos de los que estamos en esto, tenemos como una gran aspiración, que lo que estamos haciendo esté dentro del ejercicio del arte. Muchas veces no sabemos cómo nos catalogará la historia, si es que nos cataloga, ¿no? Una de esas pues, ni nos cataloga, pero aún así estoy convencido de que si tú sabes qué es lo que quieres y eres autocrítico también, porque hay que ser sumamente crítico, hay que aprender a escuchar. Yo de repente he recibido críticas fuertes y digo, hay unas que digo, es su opinión, hay que mantenerse incólume, pero hay veces que digo, un momento, sí tiene razón, ¿por qué no? Y hay que experimentar, hay que estar abiertos a eso, porque esto de la pintura no acaba. O sea, yo creo que una persona que diga, ya lo sé todo, ya, se acabó tu carrera. No, esto es se continúa hasta que llegas al último lienzo, que nadie sabe cuándo será ese último lienzo, nadie sabe cuándo será esa última pincelada. Yo lo que hago, todos tenemos herramientas. En mi caso, yo cuando era niño mi padre y mi tío se dedicaban a la reproducción de arte barroco, de arte barroco novohispano. Y esa fue una primera influencia en mi trabajo. Y empecé como a tratar de indagar, a escarbar en el barroco. No solamente, muchas veces cuando escuchamos barroco, pensamos en algo ornamentado, en algo sumamente ornamentado. Y sí, soy ornamentado. A veces sí, digo más es más. Sí, a veces sí. Pero sé que a veces llego a la contaminación semántica porque me encanta meter contenido al cuadro. Para mí un cuadro es un fenómeno. Entonces, para mí un cuadro es una oportunidad. Entonces, yo así es como procuro abordar una pintura. Es como una oportunidad de decir cosas, una oportunidad de contar historias. Yo cuando era niño quería trabajar en cine y cuando me di cuenta que podía hacer eso en la pintura, cuando me di cuenta que el barroco, por ejemplo, en el caso de Rubens, cuando tú ves una pintura de Rubens, estás viendo un suceso. No estás viendo una ilustración. No, estás viendo cómo de repente Balaam se cae del burro. Cuando el burro habla, entonces se cae el burro. Entonces Balaam expresa y está a punto de caerse también. Y todo eso ocurre. O sea, tú puedes relatar la pintura. Y yo me di cuenta que eso se podía hacer a partir del barroco, porque el barroco es teatralidad. El barroco es sumamente narrativo. No toda la pintura debe ser narrativa, aclaro, es lo que a mí me gusta y es la forma en la que yo creo que me expreso mejor, es la forma que a mí me funciona. En el arte tienes que encontrar la forma que a ti te funciona, la forma en la que te puedes conectar y que te sientes cómodo. Yo me siento cómodo narrando. Entonces mi pintura es sumamente narrativa, sumamente barroca porque es teatral, es dramática y todo eso, pero también tiene una dosis de humor. Me encanta el humor. No recuerdo quién dijo que el humor era la inteligencia. Bueno, en fin, pero me encantan esas pequeñas dosis de humor, de ironía. Entonces yo lo que quiero es, mediante lo que pinto, es conectar cosas, de repente poner esperanza y apocalipsis, poner decadencia y esplendor, ¿no? O sea, contraponer ideas y que en esa colisión, y es una colisión amable a la vista, que se encuentre esa tensión dramática que uno debe encontrar en el fondo, en la siguiente capa de cebolla. Mis cuadros creo que son alegorías, son reflejos de nuestra realidad, pero como en otra dimensión, como en otra, como en otra línea de espacio, no de tiempo, porque reflejan cosas que yo estoy viviendo, cosas que yo estoy viendo en las noticias, cosas que yo estoy leyendo o ideas que de repente se entrecruzan, pero el espacio que se muestra es atemporal
Está temporal porque yo creo que así, es lo que creo en este momento, creo que así se puede conectar de una manera más lúdica tanto en este momento como en momentos posteriores. No es por egoísmo, pero tienes que pensar. Yo cuando estoy pintando quiero pensar en la mirada, la primera mirada que tiene un cuadro, pues es la del autor. Entonces, cosas que a mí me agradan, por supuesto. O sea, yo pinto por placer. De hecho, si pudiera decir, así como por ejemplo vemos autores, por ejemplo, una autora contemporánea buenísima, Rocío Caballero, que es la pintora del poder, por ejemplo, ¿no? Yo quiero pensar que a lo mejor soy el pintor del placer. Me encanta, soy epicurista. Entonces, de repente todo eso está, todo lo que tú eres está en las pinturas. Ahí es donde está la congruencia. El vino, las copas que tienen esta especie de connotación epicurista que te lleva al placer. También la ausencia de armas, la ausencia de carne. Soy vegetariano, tengo 20 años de vegetariano. Todo eso está ahí en las pinturas. Entonces, pinto para un espectador que disfrute de la imagen, pero que quiera encontrar algo más. Y que si busca, encuentra. Ahora bien, recomendaciones para tanto quien inicia en el mundo de la pintura produciendo o adquiriendo pintura, ¿no? Es importante, primero que nada, estés en cualquier, ya sea como coleccionista o como pintor, empezar a nutrirse de imágenes, nutrirse también. Ahorita tenemos un acervo infinito a través de redes sociales, muy buenas conferencias. El Prado, por ejemplo, son súper recomendables todas sus conferencias, en fin. Pero nutrirse, esa es una. Si tú estás creando, lo primero que debes tomar en cuenta es que debes ser paciente, sumamente paciente. Muchas veces, muchos, cuando vamos empezando, solemos magnificar un logro porque de pasar del lienzo en blanco a hacer algo, te sientes ¡wow! Pero ya con el tiempo te vas dando cuenta que a lo mejor no era lo más indicado. Entonces debes de ser paciente, debes tener sentido crítico y cultivar ese sentido crítico cuando estás creando. Debes tomar en cuenta que habrá ciertos, pero habrá errores también y tienes que volver atrás. Tratar de mirar hacia adelante y volver atrás y ver qué es lo que puedes cambiar y ver también cuáles fueron tus aciertos del pasado. Ahora, si tú decides comprar arte, es importante nutrirse, importante conectarse. Toma en cuenta que cuando estás llevando un cuadro a casa, estás llevando un fenómeno que va a dejar de qué hablar, un fenómeno que va a estar haciendo, que va a estar conectándote a ti, que va a estar hablando de ti también, de tus intereses, de tus perspectivas de vida. Es algo tuyo. En el momento en que entra esa obra de arte a tu casa, se convierte en algo tuyo. Ahora, hay múltiples opciones para poder tener acceso a un cuadro. Gracias a estos tiempos tenemos las redes, además de las galerías, por supuesto. Lo que hay que buscar en un cuadro es que esta pieza sea una extensión de ti.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en lenguamagazine.com. Ha sido una experiencia muy rica para mí porque es una oportunidad de reflexionar y de verdad espero que esto sea una invitación a que descubran más sobre el arte de la pintura, a que se conecten, sí, sobre todo a que se nutran, que sigan nutriéndose de imágenes y nutriéndose de herramientas para poder disfrutar de manera más plena de esta bellísima disciplina. Muchas gracias.